El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema: postoperatorio, cuidados y prevención de complicaciones. Es importante definir lo que es postoperatorio antes que nada. Se llama postoperatorio al periodo de tiempo que transcurre a partir del momento de concluir una cirugía hasta que el paciente se recupera por completo. Postoperatorio, entonces, la etapa una vez iniciado la cirugía hasta que el paciente se rehabilite. Tenemos lo que es postoperatorio inmediato. Llamamos postoperatorio inmediato a las primeras 24 horas después de la intervención quirúrgica. El paciente grave puede prolongarse hasta que las funciones vitales se normalicen. Las primeras 24 horas después de entrar en cirugía es el postoperatorio inmediato. Se basa prácticamente en la estabilización de las funciones vitales, de los signos vitales del paciente. Esas primeras 24 horas se le evalúa al paciente estrictamente el control de los signos vitales. ¿Cómo es que el paciente se va, en este caso, se va comportando en esas horas transcurridas después de una cirugía? Tenemos lo que es postoperatorio inmediato también, a partir de las 24 horas después de la operación o a partir de la recuperación de las funciones vitales del paciente. Dura semanas o meses hasta la total normalización de la integridad física y psicológica del paciente. Esto ya es postoperatorio inmediato. Después de pasar un día después de la cirugía, cuando ya el paciente despertó, recuperó las constantes vitales, puede durar también semanas o meses, dice aquí. En este caso también el paciente tiene que recuperar lo que es la vitalidad física, se tiene que recuperar el color de la piel inclusive, y se tienen que curar ya las heridas prácticamente. Y también lo que es la parte psicológica. Postoperatorio tardío tenemos también. Se inicia cuando el paciente pasa a su domicilio y persiste por un periodo menor de un mes. Las complicaciones que lleguen a surgir en este periodo deberán ser relacionadas con el procedimiento operatorio. Bueno, muchas veces el paciente también se le da de alta y en la casa prácticamente tiene que completar su tratamiento en cuanto a fisioterapia, rehabilitaciones, medicamentos, alimentación. Y entonces ese periodo es el postoperatorio tardío, ¿sí? En ese tiempo hay que evitar las complicaciones en nuestro paciente, ¿sí? Evitar que una herida se reinfecte, evitar el reingreso a un hospital, cuidar la alimentación que sea lo más saludable posible y también la desinfección de las heridas, ¿sí? Y el tratamiento en cuanto a farmacológico también tiene que ser suministrado según indicaciones médicas. ¿A qué se conoce como dolor postoperatorio? El dolor postoperatorio es aquel que surge en el paciente como consecuencia de un acto quirúrgico. Posterior a un acto quirúrgico, generalmente el paciente siente dolor y en ese momento muchas veces tiene que haber lo que es la prescripción de un analgésico o si no algunos medicamentos para el dolor. La intensidad del dolor va a depender del tipo de cirugía que se trata del paciente, ¿verdad? La zona tratada, las acciones practicadas y el tipo de anestesia que se empleó en el paciente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dura el dolor después de una cirugía? Tanto el dolor como la hinchazón en la mayoría de las heridas alcanzan su mayor intensidad en los días 2 y 3 después de la cirugía, dice. Las primeras horas generalmente no siente dolor nuestro paciente, porque muchas veces son los efectos de la anestesia, ¿sí? Entonces no va a sentir las primeras horas de dolor, ¿sí?
Suele también disminuir el dolor, dice, en la primera o segunda semana después de una cirugía, ¿sí? Porque en los primeros días también tenemos lo que es profilaxis antibiótica, ¿verdad? Tenemos también lo que es cuando pasa el paciente por una cirugía, también se le hace prescripción de analgésicos. Entonces, con eso, complementando con los antibióticos correspondientes, va disminuyendo el dolor a medida que pasan los días. ¿Qué no se tiene que hacer después de una intervención quirúrgica? Hay que evitar lo siguiente: levantar objetos, hacer esfuerzos físicos, ejercicios o deportes durante el primer mes después de la cirugía. Tenemos ejemplo, ¿verdad? Un paciente, una simple gestante, ¿verdad? Un paciente con cesárea, por ejemplo, también puede incluir aquí. Tenemos una intervención dentaria también. Tenemos lo que es pacientes que se someten a cirugías de los riñones, ¿sí? Entonces, en estos casos, sí o sí, tiene que ser, el paciente tiene que evitar, ¿verdad? Realizar esfuerzos físicos. Reposo generalmente se le indica también. Durante mínimo unos 15 días, depende de la intervención quirúrgica. ¿Qué es importante en el postoperatorio inmediato? Controlar la frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura, ¿sí? Eso es en las primeras 24 horas. Las constantes vitales. Control estricto de los signos vitales en las primeras 24 horas, porque tenemos que estabilizar a nuestro paciente. Y en el caso que nosotros observemos alguna anormalidad, comunicar al médico. Esa es nuestra función como enfermeros. Mantener la vía aérea permeable y una adecuada oxigenación de ser necesario, ¿verdad? Muchas veces en las primeras horas va a necesitar nuestro paciente oxígeno, apoyo de oxígeno, ¿sí? Durante la intervención quirúrgica, también en algunos casos, depende de lo que vendría a ser de la anestesia. Si utiliza anestesia general, muchas veces el paciente va a estar intubado y va a necesitar lo que es apoyo de oxígeno, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ayudar al médico en esos casos. Cuidar lo que es las vías venosas, sondas, drenajes y vendajes quirúrgicos. Todo es trabajo de enfermería. Aliviar el dolor con analgésicos, administración de los medicamentos indicados por el médico. Chequear lo que es la hidratación endovenosa. Iniciar una alimentación oral. Eso dependerá del estadio de la conciencia del paciente y del tipo de cirugía que presente nuestro paciente, ¿sí? Muchas veces después de las 24 horas recién se le indica una alimentación al paciente, ¿sí? Entonces siempre va indicado por el médico qué tipo de alimentos puede consumir nuestro paciente. Se hará primero con agua y luego con líquidos claros, dice. Y aquí nos da como ejemplo, ¿sí? Evitar la pérdida del calor humano y mantener una adecuada temperatura corporal. Realizar exámenes de control teniendo en cuenta el tipo de cirugía y las enfermedades de base que presente nuestro paciente, ¿sí? También es importante cuando el paciente pasó por una cirugía que el médico controle las primeras 24 horas con los análisis de rutina cómo va lo que vendría a ser en este caso hemograma, glicemia, los electrolitos, ¿sí? Y compañía. Entonces es importante siempre hacer lo que es chequeo en sanguíneo. Si el paciente presenta algún tipo de anemia, entonces todo eso sí o sí con los controles de laboratorio únicamente van a poder verificar los médicos. ¿Cuáles son los cuidados a seguir en el postoperatorio inmediato? Iniciamos lo que es vía oral, siempre según prescripción médica. Tomar los analgésicos indicados por el especialista para aliviar el dolor, ¿sí? Cumplir con exactitud la prescripción de medicamentos, como por ejemplo, dicen los antibióticos. Hay que cumplir cabalmente la indicación del médico, más todavía cuando se refiere a antibióticos, ¿sí?
Porque si nosotros no le damos a tiempo a nuestro paciente, tanto en el hospital como en la casa, que muchas veces ahí escapa ya muchas veces del control de los médicos, tenemos que cuidar esos detalles, porque si nosotros no administramos al paciente los antibióticos a horario, puede infectarse otra vez la herida y volver al hospital. Controlar lo que es náuseas y vómitos mediante los medicamentos indicados. También hay medicamentos para el control de náuseas y vómitos. Vigilar la temperatura corporal en caso que el paciente presente fiebre en las primeras 48 horas. Hay que comunicar nosotros al médico, porque esto puede ser una respuesta nada más, un signo o síntomas que nos indiquen lo que es inicio de una infección muchas veces, la fiebre, ¿sí? Entonces hay que comunicar al médico para que esto puedan estudiarlo. ¿Cuál es el motivo de la fiebre? Realizar las curaciones de la herida quirúrgica con soluciones antisépticas. Nos dice, por ejemplo, yodopovidona, ¿sí? Tenemos el yodopovidona comúnmente utilizado en el hospital. Sí o sí utilizar gasas estériles y guantes también cuando vamos a realizar curaciones de heridas quirúrgicas. Por favor, gente, y un lavado de manos previo, antes y después, ¿sí? Y hay que dejar secar bien y después, en algunos casos, hay que taponar lo que es con gasas estériles y leucoplastio, que son las heridas, ¿sí? Las curaciones hay veces que son diarias, hay veces que son cada 48 horas, dependerá de la indicación médica también. Si nota cambios en la herida, dice, y nos da muchos signos y síntomas. En estos casos hay que comunicar, informar al especialista encargado, ¿sí? Inflamación si vemos en la herida, si vemos dolor, enrojecimiento alrededor de la sutura, aumento de volumen y salida de líquido. Hay que comunicar al médico, ¿sí? Si aparecen síntomas como fiebre, falta de aire, vómitos, hay que acudir directamente al médico, ¿sí? Son también algunos signos y síntomas de infección, ¿sí? Dormir adecuadamente para recuperar las fuerzas y disminuir el estrés. El reposo prácticamente es fundamental aquí, después de una cirugía, ¿sí? Evitar realizar actividades físicas, esfuerzos físicos. Después de la cirugía. Deambular a partir de las 12 o 24 horas después de la operación, dice. Esto también facilita la expulsión de gases y disminuye las molestias gastrointestinales. Cuando el médico indica que ya puedes caminar y puedes realizar en este caso vendría a ser tus necesidades fisiológicas normales, entonces hay que ayudarle también a nuestro cuerpo. Vigilar las posibles infecciones postoperatorias, nutrirse adecuadamente con las alimentaciones correspondientes. Hay que evitar también algunos alimentos que pueden hacernos daño en el caso del paciente que recién acaba de operarse, ¿sí? Y nos dice, algunos de ellos hay que evitar el café, hay que evitar el alcohol, los alimentos ricos en azúcares o grasas, hay que evitar. ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación tras una cirugía? El tiempo varía de acuerdo al tipo de cirugía que se realizó la persona. Varía también de una persona a otra. Varía de acuerdo a las enfermedades de base que presente nuestro paciente, así como aquellas complicaciones que puede padecer nuestro paciente antes o después de una cirugía. El tiempo promedio es de 3 a 7 días después de una cirugía. Esto nos da como ejemplo nada más el tiempo de recuperación del paciente. ¿Qué debe comer para recuperarse bien después de una operación? Hay que aumentar el consumo de frutas, verduras, cereales ricos en fibra. Las proteínas y vitaminas son de vital importancia también para el tejido muscular que se dañó durante la cirugía. Y evitar, como les dije, alimentos deshidratados o procesados. Evitar por un tiempo productos lácteos, carnes rojas y lo que es dulce, ¿sí? Y evitar el alcohol.
¿Qué hacer para evitar que infecte una herida? Para evitar lo que es las infecciones de una herida. Es importante tomar estas medidas, ¿sí? Lavarse las manos frecuentemente. El que le va a atender al paciente, ya sea profesional, médico o familiar, debe lavarse las manos frecuentemente. Limpiar la piel con agua y jabón. Luego, curar la herida con soluciones antisépticas, dice, ¿sí? Como el yodo povidona. Usar ropa y paños estériles. Permanecer en habitaciones ventiladas. Usar responsablemente los antibióticos según las prescripciones médicas. La habitación del paciente, su mobiliario tiene que ser limpio también, ¿sí? Hay que cuidar ese pequeño detalle. Las ropas del paciente también tienen que ser limpias, cambiadas diariamente. ¿Cómo saber si está infectada una herida quirúrgica? Hay signos y síntomas de una infección, ¿sí? Entonces vamos a citar algunas de ellas. Cuando hay inflamación de una herida quirúrgica, si hay molestias o dolor en el sitio de la herida y va empeorando en las primeras 48 horas, enrojecimiento alrededor de en este caso lo que es la herida, aumento de la temperatura con el simple hecho de tacto, ¿sí? Cuando ya hay fiebre en nuestro paciente. Abultamiento de la herida o hinchazón, salida de líquido o pus a través de la herida quirúrgica, mal olor procedente de la herida, fiebre y escalofríos y náuseas. Luego tenemos lo que es complicaciones quirúrgicas. Es importante también conocer un poco cuáles son algunas complicaciones que se presentan después de una cirugía. Complicación quirúrgica hace mención a cualquier alteración en el curso previsto tanto de la respuesta local o sistémica del paciente quirúrgico. Las complicaciones postoperatorias constituyen un importante indicador de calidad de atención. Retarda la evolución de la enfermedad, prolonga la estadía hospitalaria e incrementa los índices de mortalidad y en este caso morbilidad. ¿Qué nos quiere decir? Complicaciones quirúrgicas. Retarda la evolución de la enfermedad. Nuestro paciente, en lugar de irse lo más pronto posible a la casa, va a estar más días en el hospital, ¿sí? Y aumenta lo que es la mortalidad, ¿sí? Si es que se infecta nuestro paciente, más días va a estar con el antibiótico. Hay veces que su cuerpo también va a necesitar otro tipo de antibiótico y en el caso de que también no se recupere, con eso puede llevar a la muerte, muchas infecciones intrahospitalarias, como hablamos la otra vez. Y aumenta los índices de morbilidad también en el paciente. Puede entrar el paciente a realizarse una cirugía por A o emotivo, pero se le complica muchas veces, ¿sí? Clasificación de las complicaciones quirúrgicas. Es importante conocer que las complicaciones también pueden deberse a errores propios de los procesos de atención médica en este caso. El riesgo de reintervención en cirugías de urgencia es 6 veces mayor que las cirugías programadas. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que las cirugías de urgencia tienen mucho más riesgo de complicaciones que las cirugías programadas, ¿sí? Pero dependen de lo que vendría a ser la atención que brinda el profesional médico. Estos errores en cuanto a la atención no tienen que existir. Se puede esto paliar cuando el profesional es calificado. El profesional calificado es el profesional que ya prevé las complicaciones que puede tener nuestro paciente. Y aquel que prevé las complicaciones que tiene el paciente que puede tener es aquel profesional capacitado, ¿sí? Sabemos que hoy en día en el hospital hay muchos médicos nuevos, ¿verdad? Y esos tienen que estar muchas veces acompañados de los médicos de guardia, especialistas, ¿sí? Y de todo el equipo también. No tiene que faltar uno para la intervención quirúrgica. Las clasificaciones, las complicaciones pueden ser intraoperatorias, postoperatorias, inmediatas, mediatas y tardías, ¿sí? Las intraoperatorias se refiere a las complicaciones
dentro mismo y durante de la cirugía, ¿sí? Postoperatoria es posterior a la cirugía, que varía de acuerdo al tiempo, 24 horas, semana y meses, ¿sí? Los niveles de complicación también tenemos su clasificación. Tenemos nivel leve, moderado, grave y puede llevar al paciente a la muerte también, ¿sí? El leve requiere solo mínimas medidas, dice, como por ejemplo, algunos medicamentos simples, procedimientos que se realizan en el paciente encamado, como sondaje nasogástrico cuando no se puede alimentar, ¿verdad? Por sí solo. Una vía periférica para poder hidratarla a nuestro paciente. Una sonda urinaria cuando este no puede, cuando necesita el sondaje en este caso. Fisioterapia y medicamentos como antieméticos cuando tienen náuseas y vómitos. Antipiréticos en el caso de fiebre, analgésicos para el dolor y los electrolitos, si es que el paciente está deshidratado, ¿sí? Tenemos las complicaciones moderadas. Requiere tratamiento farmacológico, dice. Este paciente necesita antibióticos. Este paciente necesita una transfusión, una nutrición parenteral. Un paciente con complicación grave requiere procedimientos radiológicos, endoscópicos, también cuando el paciente ya tiene complicaciones de infecciones, ¿verdad? Puede fallar uno o varios órganos. Un paciente que ya está con sepsis prácticamente, ¿sí? Un paciente grave. El paciente también puede llevar al fallecimiento postoperatorio, ¿verdad? En el peor de los casos. Según el área afectada, tenemos algunos ejemplos de complicaciones. De acuerdo a la herida, ¿verdad? Tenemos dehiscencia, tenemos hematomas, seromas, infecciones, heridas crónicas que no se pueden cicatrizar, hernias incisionales. Vamos a mostrar por medio de imágenes para que podamos entender, ¿sí? Acá tenemos hematomas, infecciones de una herida. Les muestro mejor aquí. Dehiscencia es apertura espontánea de una sutura quirúrgica, cuando se sueltan los hilos de una sutura y se abre la herida, ¿sí? Sí o sí hay que acudir al médico para poder resolver este problema, ¿sí? Porque nuestra herida se puede infectar. Las seromas son masas o bultos como resultado de acumulación de líquido dentro de un tejido o órgano. Habitualmente este desaparece por sí solo, dice, pero puede ser necesario drenar también este líquido, ¿sí? Que está presente adentro de la herida. Sí o sí también es importante porque acudir al médico, ¿por qué? Porque hay veces que va a necesitar antibióticos también, ¿sí? Entonces, cuando vemos acumulación de líquido hay que comunicar al médico. Una hernia incisional también puede existir, que es una protuberancia de tejido o de un órgano a través de una cicatriz quirúrgica, dice, ¿sí? Esta hernia incisional generalmente se da cuando los músculos son muy débiles. El paciente obeso también tiene mucha predisposición a hernia incisional, ¿verdad? Y esto sí requiere una intervención quirúrgica. No es una emergencia, ¿verdad? Pero hay que comunicar al médico y en algún momento el paciente va a necesitar una operación de nuevo. Tenemos lo que es relacionado a la termorregulación, cuando el paciente presenta fiebre o hipotermia. Aspectos respiratorios, hay complicaciones como atelectasia, un colapso pulmonar, una neumonía, síndrome de aspiración, lesiones pulmonares, edema pulmonar, cuando hay líquidos en los pulmones, embolias pulmonares, cuando hay una obstrucción en cuanto a coágulo, ¿verdad? Dentro de los pulmones, y los problemas como las neumopatías. También tenemos lo que es las cardíacas, existe lo que es hipertensión postoperatoria, isquemia o infarto se puede presentar en el paciente también después de una cirugía,
Un paro operatorio también se puede dar, hay que prever entonces esto, preparar todo por si el paciente no responde durante la intervención quirúrgica, preparar el carro de paro. Un shock cardiogénico, arritmias puede presentarse también en el paciente, antes, durante o después de la cirugía. Complicaciones renales también se pueden dar. Este es generalmente posterior a una cirugía y hay que tratarlos a tiempo, ¿verdad? Retención urinaria, insuficiencia renal aguda. También podemos tener complicaciones metabólicas relacionadas a lo que es endocrinas, insuficiencias suprarrenales, hipotiroidismo, hipertiroidismo y también problemas con la hormona antidiurética. Problemas gastrointestinales, también podemos tener obstrucción en los intestinos, hemorragias gastrointestinales, complicaciones del estómago, ¿verdad? Son ya en este caso los estomas se refiere a lo que vendría a ser las aberturas quirúrgicas. Puede existir estoma para alimentación como la gastrostomía, ¿verdad? Tenemos estoma de eliminación en el caso de colonostomía y así. Hay también las estomas de respiración, que son la traqueostomía, entonces hay que realizar los cuidados correspondientes para el paciente que tiene estoma, ¿sí? Diarreas relacionadas con antibióticos también se puede dar, fístulas, ¿sí? Y problema en lo que vendría a ser en el hígado. Puede existir una insuficiencia hepática cuando consume algún tipo de medicamento o relacionado a la intervención también y lesiones en las vías biliares también. Las neuropsiquiátricas también se pueden dar como complicación después de una cirugía, ¿verdad? Un paciente con ACV, por ejemplo, puede tener estas que veo aquí como ejemplo. Un paciente con derrame cerebral puede sufrir posterior a la cirugía, delirio, demencia. Tenemos lo que es psicosis, trastornos convulsivos, apoplejía, que generalmente se ve mucho el adormecimiento de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? En un paciente que sufrió una ACV. Un ataque isquémico transitorio, ¿verdad? Que es el ACV. Y también se pueden dar otras complicaciones relacionadas al oído, nariz o garganta, cuando existen sangrados en el paciente también, ¿sí? Y eso es todo por hoy, ¿sí? Si tienen algunas preguntas al respecto, está abierta a partir de ahora. Está súper bien explicado, profe. Entonces, yo ahora les voy a alzar las tareas en las plataformas. Si quedó todo claro.